constituyentes. Bien, vamos a revisar otros temas, pero nos vamos a quedar en Viña del Mar para contarles acerca del cónclave oficialista que se desarrolló durante la tarde-noche de ayer en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, encabezado por el presidente Gabriel Boric, junto a todos sus ministros. Ahí estamos viendo algunos de ellos quienes lo acompañaron durante este cónclave realizado durante la jornada de ayer, donde han participado además parlamentarios oficialistas, subsecretarios, y donde el foco estuvo puesto o estuvo centrado lógicamente en la agenda de seguridad, que es el tema que se ha tomado la agenda durante estas últimas semanas. Como objetivo de este cónclave estaba la idea de poder alinear, aunar posiciones entre las distintas voces y distintos partidos y sectores políticos del oficialismo dentro de estas dos grandes coaliciones, buscar acuerdos además que permitan impulsar iniciativas del Ejecutivo en esta materia, principalmente lo que hablamos en materia de seguridad, teniendo en cuenta además que el gobierno no posee mayoría, por ejemplo, en ninguna de las dos cámaras en el Parlamento. Ese es uno de los motivos más por el cual se desarrolló este cónclave o este encuentro oficialista en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, que según se ha señalado allí comenzó cerca de las 20 horas, se prolongó por cerca de 4 horas, que estuvo liderado por el presidente, esto en medio además, y ahí lo que les comentaba con la idea de aunar posiciones, alinearlos a todos, puesto que ha habido además algunas versiones, ha habido discrepancias en las dos coaliciones de gobierno, el socialismo democrático, Apruebo Dignidad, y todo esto además en el marco de buscar acuerdos en materia legislativa, en términos de seguridad, en donde aquí ha habido esta instancia de diálogo entre el Ejecutivo y líderes del Parlamento, en las dos cámaras, en la Cámara Baja y en el Senado. Vamos a escuchar reacciones en relación a este cónclave oficialista. Escuchamos primero qué es lo que ha dicho la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Fue una muy buena reunión porque se presentó este plan que finalmente es para tener un país sin miedo, un Chile sin miedo, que es el objetivo de todas y de todos, y particularmente del presidente y del gobierno. Aquí se nos ha presentado una agenda robusta, sólida, de medidas no solamente en lo institucional, el fortalecimiento de las policías, del Ministerio Público, sino también en lo que es la prevención del delito. De manera tal que es una agenda bastante coordinada desde la ministra del Interior, y además tuvimos una buena conversación política en orden a enfrentar todas estas demandas de la ciudadanía con unidad, como corresponde a una alianza de gobierno. Bueno, eso es lo que señalaba la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, en relación a este cónclave oficialista que se extendió por cerca de 4 horas en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, donde se han discutido ahí diversos temas relacionados con seguridad, algunas iniciativas que se están discutiendo, algunos proyectos en el Congreso, esto además con la comparecencia, y la vemos, de la ministra de Interior, Carolina Toá, quien ha planteado además que, dice ella, según su parecer, la agenda de seguridad es contundente, robusta, es vasta, y dicen además que van a poner sobre la mesa toda esa agenda para analizarla en conjunto, para reforzar la integralidad que tiene esta agenda y los propósitos además que son extremadamente urgentes en el país. Una instancia entonces en la que participa, lógico, el presidente, sus ministros, subsecretarios, como ahí lo estamos viendo al subsecretario Manuel Monsalve, parlamentarios, presidentes de partido, jefes de bancada, otras autoridades, pero todos lógicamente de partidos oficialistas, con la idea de poder alinear y aunar posiciones para buscar acuerdos, y esto lógicamente que se vea reflejado en el Congreso, donde ha habido algunos parlamentarios tal vez disidentes en determinados proyectos de ley. Vamos a escuchar más reacciones que tenemos sobre este encuentro que ocurrió anoche en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Creo que fue una muy buena reunión convocada por el presidente y de alguna manera liderada por él también como jefe de coalición, y donde también se le dio la palabra en extenso al Ministerio del Interior, ¿no? A la ministra del Interior, a los subsecretarios para presentar la estrategia global, integral, para enfrentar
la crisis de seguridad pública que vive el país, los homicidios, el crimen organizado, el poder de fuego, etcétera, el narcotráfico. Y después hubo una ronda por partidos donde cada uno pudo expresar libremente sus reflexiones como bancadas parlamentarias, como partidos políticos. Yo creo que fue una gran jornada con una propuesta muy potente desde el punto de vista de la ciudadanía, la vida en comunidad, las prevenciones para que eso no sea invadido por el fenómeno de la inseguridad que provoca, digamos, todo este crimen organizado y todas las manifestaciones más contrarias a lo que es la vida cotidiana de la gente. Y eso es lo que primó, hubo mucho aporte, mucho intercambio. Ahora toca trabajar con las orgánicas propias, tanto en las bancadas como en los partidos. Y yo creo que una de las cuestiones más significativas va a ser cuando esto lo traslademos al movimiento real de gente. Bueno, esta reunión versó en una extensa presentación de la ministra del Interior, seguida por los 3 subsecretarios de la cartera, respecto del Plan Integral de Seguridad, que tiene el vértice más importante en la gestión pública, en el copamiento de espacios públicos, en la inversión social, etcétera, y con la convicción de que la seguridad es un derecho habilitante para otros derechos, para que la ciudadanía sepa que para el gobierno y para los partidos que conformamos la alianza de gobierno el tema de seguridad es prioritario. Y posteriormente también hicimos una pasada rápida por el acuerdo que se hizo con el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados respecto a la priorización de proyectos. Dice la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, que el tema de seguridad es prioritario. Es más, de acuerdo a las distintas encuestas, estudios de opinión, es la principal preocupación de los chilenos, el principal tema del cual, dicen los encuestados, debe hacerse cargo el presidente de la República, Gabriel Boric, que es bien llamativo además que esa sea escogida por los chilenos como la principal preocupación, teniendo también otros temas que no son menores, como por ejemplo pensiones, salud, la economía, los sueldos. El principal tema, la principal preocupación de los chilenos es la seguridad. Los chilenos, quienes viven acá en nuestro país, consideran que quieren vivir tranquilo por sobre otros temas, otras problemáticas. Y de ahí entonces que este tema haya sido el tema central de este cónclave oficialista. Recordemos que desde noviembre que no se reunían las distintas autoridades o integrantes de partidos, representantes políticos del oficialismo. Vamos a escuchar más reacciones y conclusiones de este encuentro. Creo que la reunión de hoy, donde hemos escuchado al presidente, todos los partidos han tenido capacidad de hablar, de decir lo que piensan, ha quedado claro como conclusión que todos nos ponemos detrás en contra del combate de la delincuencia, que este gobierno va a hacer los esfuerzos que no se habían hecho hace mucho tiempo, porque hay que decir de que el Estado no se preparó durante muchos años para combatir la delincuencia y que hoy día estamos en una crisis donde estamos finalmente, le pilló al Estado en un mal, la verdad, poco preparado. Y por eso este gobierno va a tener que tomar todas las acciones y cuenta con el respaldo de todos los sectores para que así sea, podamos enfrentar de la manera más dura a la delincuencia. Hemos tenido una fructífera reunión donde el gobierno nos ha presentado su política de seguridad, donde están los 31 proyectos que fueron discutidos y acordados para priorizar con el legislativo, con los presidentes de la Cámara y del Senado, pero también hay una política que incluye a las subsecretarías de Interior, que incluye el ir al terreno, a regiones, el recuperar espacios públicos, el tener una política de prevención de droga. Creo que aquí hay una política integral que se refiere a abocar todas las áreas de seguridad y creo que el gobierno está decidido a liderar y a ganarle la batalla al narco y al crimen organizado y que los chilenos se sientan seguros en sus casas y pueden vivir tranquilos. Tuvimos una muy buena reunión con el equipo político del gobierno, con el presidente, y lo más importante es que salimos de esta reunión con un espíritu unitario muy fuerte. Creemos que el desafío que tenemos por delante es tremendo y para estar a la altura de ese desafío se requiere unidad, se requiere coordinación, se requiere disciplina para poder sacar adelante la agenda de gobierno, que finalmente es una agenda que beneficia a la gente. Aquí tenemos que tener la capacidad de poner por delante los intereses de Chile y ese ha sido el llamado que nos ha hecho el presidente y es parte del trabajo que nosotros vamos a desarrollar. Además de
del apoyo absoluto de las bancadas, al menos la del Partido Socialista, de senadores, de diputados, la presidenta, respecto de la agenda que el presidente pide. Tuvimos una importante presentación por parte de los subsecretarios, tanto de la ministra del Interior como el subsecretario Monsalves, Vergara y Cataldo, respecto a un conjunto de medidas que vienen. El combate a la delincuencia no solo son las 31 leyes, que son importantes y las apoyaremos y habrá indicaciones o algunos aspectos que podremos modificar, sino que hay un nutrido programa de política pública en relación de combate al crimen organizado. Cónclave entonces en donde se ha abordado el tema de seguridad, los distintos proyectos, de qué manera se va a trabajar durante las próximas semanas para que exista alguna unión, ¿no? Una mancomunión, una sola línea entre el Ejecutivo y los parlamentarios oficialistas en la Cámara de Diputados o en el Senado. Y esto se da también luego de algunos roces, ¿no?, que ha habido o diferencias entre parlamentarios oficialistas con el propio gobierno. Así que esto se va a ver nada más en la medida que se vayan votando distintos proyectos de ley en el Congreso, a ver si es que existe o no este alineamiento de las fuerzas. Bien, vamos a hacer una pausa.